Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 15:8 de Levíticos. Amén. Dice así: y si el que tiene flujo escupiere, lea conmigo, escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Hoy vamos a mirar por la palabra uno de los peligros a los que se expone aquel que ha sido limpio. Analiza esto con entendimiento. Aquí se revela uno de los peligros a los que se expone aquel que ha sido limpio si le da lugar a la inmundicia en su vida. Si entra también en relación con aquello que tiene inmundicia. Aquí hay un peligro, y es una advertencia y una enseñanza de Dios para nosotros. Y en esta tarde yo le voy a titular a esta reflexión: la inmundicia produce maldición. Repita conmigo: la inmundicia produce maldición. Y es uno de los peligros que yo veo aquí para aquel que está limpio. Nosotros ya somos limpios en la sangre de Cristo. Ya fuimos santificados, hermanos, y tenemos que conservar ese estado de limpieza que hemos recibido de parte de Dios. Así que es muy importante esta enseñanza, y vamos a continuar mirando por la palabra cómo todo lo maligno produce inmundicia. En el contexto aprendimos que el flujo del cuerpo representa todas las acciones pecaminosas que salen de la vida natural, de la vida corrupta, de la vida maligna. La vida humana por naturaleza es maligna, hermanos, y todo lo que procede de esa vida humana, natural, pecaminosa, tiene que ver con la inmundicia. Es lo que Dios nos está enseñando en todo el capítulo 15. A través del flujo que salía de aquel cuerpo enfermo, Dios nos está diciendo a manera de figura que la vida natural, hermanos, todo lo que brota moralmente, espiritualmente de aquella vida natural corrupta, hermanos, tiene que ver con la inmundicia. Por ello, la sabiduría de Dios compara el flujo. Mire, aquí todavía en el versículo 8 se sigue hablando del flujo, se sigue mencionando el flujo, y ese flujo del cuerpo, hermanos, representa la inmundicia que sale de la naturaleza humana, caída, corrupta, pecaminosa. El verso que hoy estaremos meditando, yo veo algo muy serio, algo muy peligroso, porque se menciona aquí, a lo mejor usted todavía no lo alcance a mirar, pero con el discernimiento espiritual uno puede ver aquí en este versículo otra consecuencia maligna que produce la inmundicia. Aquí hay otra consecuencia. En un cuerpo enfermo de flujo, toda clase de fluidos corporales contaminaba de inmundicia. Y uno de los fluidos peligroso que salía del cuerpo enfermo, y que puede hasta el día de hoy, cuando una persona está enferma, cuando alguna persona tiene una infección internamente, uno de los fluidos por los cuales puede contaminar a los demás es lo que sale de la boca: la saliva, que es otro de los fluidos corporales que Dios ocupa para revelarnos una consecuencia espiritual que viene, hermanos, por la inmundicia. Dios pone como ejemplo el escupir, ya que por medio, hermano, del escupir, la persona que estaba enferma de flujo podía contaminar
a cualquier persona limpia que estuviera enfrente. Por eso le dije que repitiera conmigo la palabra escupir. Porque cuando estamos hablando de escupir, estamos hablando de la saliva, que también es un fluido corporal. Y la saliva, hermanos, en una persona enferma, en una persona contaminada, estoy hablando naturalmente, una persona que tenga alguna infección, por ejemplo, en las vías respiratorias, es peligroso, porque va contaminando en cada estornudo, cuando habla, cuando escupe. Por eso usted miró que en la pandemia que acabamos de pasar, como un método de prevención, se nos mandó que usáramos el cubreboca. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre, en lo natural, el hombre contamina mucho por medio de la saliva, por medio del fluido que sale de la boca. Amén. Entonces, en lo natural, un cuerpo infectado de alguna enfermedad contagiosa, en su saliva o con su saliva, también puede contaminar a otra persona. Ahora, en el versículo 8 se habla de la acción de escupir, y yo quiero detenerme en esa palabra escupir, porque yo veo algo muy tremendo en esa acción de escupir, y me quiero detener en esa frase, porque la sabiduría de Dios menciona la palabra escupir. Entonces hay algo que Dios nos quiere revelar en lo espiritual por medio de la acción natural de escupir. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio del escupir, también, hermanos, se relacionaba de que la persona enferma podía contaminar de inmundicia a una persona limpia. Lo podía contaminar de su enfermedad, le podía transmitir aquella enfermedad. Por eso voy a leer de nuevo: y si el que tiene flujo, el que está enfermo, escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Ahora, eso vamos a llevarlo a lo espiritual. Eso vamos a entenderlo con discernimiento. La palabra escupiere se relaciona con la acción de echar saliva sobre otra persona de manera intencionada, como un acto de maldad, desprecio y humillación. Por ejemplo, el escupirle en la cara. La palabra escupir, yo hace rato estudiaba la palabra original. Hermanos, la palabra escupir viene de la misma raíz, que es la palabra raká en hebreo, de donde se traduce la palabra necio, insensato, vano, tonto, y hay otra palabra que también se usa, estúpido. Se relaciona con esa acción de escupir. Es sorprendente cómo de donde vienen estas palabras, de donde se traducen estas palabras, viene de la misma raíz de donde se traduce la palabra escupir. Así que en este sentido, escupir a otra persona, escuche, escupir a otra persona de manera intencionada, como un acto de maldad, hermanos, es una señal de desprecio, de humillación. Pero también escupir a otra persona era sinónimo de maldición. En el mundo, hermanos, hay gente que tiene esa forma negativa, maligna. Cuando desprecian algo, lo escupen. Amén. De escupir a aquel que le cae uno mal. En el mundo hay personas que tienen esa forma maligna de ser. Y se ha tomado como referencia que escupir algo o a alguien es una forma de maldecirlo. Y este último significado, el de maldecir, cuando se escupe algo,
o alguien, hermanos, es una expresión también de inmundicia y se relaciona mucho con la maldición. Cuando una persona llena de inmundicia, según la Biblia, escupía a otra persona, le estaba transmitiendo, aparte de la inmundicia, le estaba transmitiendo maldición. Era una forma de expresarle maldición. Es una forma de expresarle desprecio. Así que escuche por favor y medite en esto. La inmundicia siempre está en relación a la maldición. La inmundicia produce y transmite maldición. Donde hay maldición, también hay inmundicia. La inmundicia siempre va a traer maldición en consecuencia. Así que la acción de escupir a otra persona, grábeselo y medítelo, es una expresión de maldición y desprecio. Ahora se los voy a ilustrar con la Biblia, con un ejemplo de la Biblia. Cómo escupir, hermanos, es una forma de expresar desprecio y maldición. Y aquel que escupe lo está haciendo, hermanos, como una expresión de inmundicia, de la inmundicia que hay en él. Vamos a entender mejor esta acción de escupir, sinónimo de maldición, y como consecuencia de tener inmundicia en el corazón. Así que la maldición viene como consecuencia de la inmundicia. Mire, la Biblia dice, Gálatas capítulo 3 versículo 13, usted puede buscarlo y si no lo ponemos también. Gálatas capítulo 3 versículo 13, mire lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué estábamos bajo maldición por la ley? Porque todos éramos pecadores, porque todos éramos inmundos. La ley encierra a todos bajo pecado por causa de la inmundicia en la naturaleza humana. Pero mire la frase donde quiero que medite. Hablando de Cristo, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. Miren la frase, escrito está que Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa esto? Que la inmundicia en el ser humano, la inmundicia que había en la naturaleza humana, afectó con maldición la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Y por recibir la maldición de la inmundicia de todos nosotros, fue sentenciado como maldito a morir colgado en un madero. Ahora, ¿cuándo y dónde esa maldición que cayó sobre la vida humana del Señor Jesucristo, cuándo y dónde se expresó? ¿Y de qué manera fue expresada? Porque bíblicamente, hermanos, hay una referencia de cuándo y cómo la maldición de la inmundicia humana recayó sobre la persona de Cristo, al grado que se hizo maldición por causa de nuestra inmundicia. Se hizo maldición por causa de nuestro pecado. Y toda la maldición de toda la inmundicia de la raza humana recayó sobre él al grado que fue a morir en el madero como una persona maldita. Esta maldición de la humanidad inmunda sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben cuándo se expresó y dónde se cumplió? Cuando literalmente ya lo tenían tomado prisionero y lo llevaron ante el sumo sacerdote,
y le escupieron, ¿qué cosa? Su rostro. Al Señor le escupieron, a Él lo escupieron. ¿Y qué pasaba cuando el inmundo escupía a otro? Por medio de la acción de escupir se transmitía desprecio. Escupir, símbolo de desprecio, símbolo de maldecir. ¿Y qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Siendo limpio, santo, puro, Él fue lleno de maldición, como dice Gálatas. Se llenó de maldición, se hizo maldición, fue despreciado con maldición por causa de la humanidad inmunda, representada en aquellos soldados y alguaciles que le estaban escupiendo y le estaban injuriando. Miren Mateo 26, 67. Ahí está, a manera de figura, la realidad espiritual de maldecir por medio de escupir. 26, 67, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué cosa? Le escupieron en el rostro. ¿Y qué significa espiritualmente? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la acción de escupir? Desprecio, maldición, que viene como resultado de la inmundicia. Estos hombres, hermanos, estaban llenos de inmundicia, que no les importó quién tenían enfrente, no les importó el testimonio del Señor Jesucristo, que era un hombre enviado de Dios. Las señales y evidencias ellos habían escuchado y probablemente hasta habían visto los milagros, sanidades, el poder que salía de él, la gracia que estaba sobre él, y aún así tomaron una actitud muy inmunda, un comportamiento muy inmundo, y escupieron el rostro del Señor Jesucristo. Y a manera de figura, esto fue lo que hizo toda la humanidad. Cuando los soldados y alguaciles escupieron el rostro del Señor Jesucristo, de manera general, la humanidad pecaminosa estaba sembrando la maldición en la persona humana del Señor. La inmundicia del ser humano sembró maldición en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por ello fue hecho maldito por nosotros y terminó colgado en un madero. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? La enseñanza espiritual entonces de Levítico 15:8 es la siguiente. Lo que les quiero transmitir espiritualmente es, hermanos, que usted tenga conciencia que la inmundicia siempre va a producir maldición. Y eso está representado en el escupir. Por culpa de la inmundicia, hay muchas personas bajo maldición, familias, hogares, matrimonios, viviendo en maldición por causa de la inmundicia que se practica y que se propaga de generación en generación. Por ejemplo, cuando en una familia se le abre puerta a la hechicería, a la brujería, hermanos, es una maldición que va a recaer en la siguiente generación. La idolatría, otra acción inmunda que va sembrando maldición en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta
generación. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 20. Cómo la inmundicia, hermanos, va propagando maldición y se representa como aquel que tenía flujo y donde quiera que escupía iba transmitiendo mal, iba transmitiendo maldición, iba sembrando desgracia. Amén. Yo creo que queda claro la explicación de esto, ¿verdad? Voy a pasar al versículo 9. Versículo 9. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Y yo meditaba en esto. Y lo que yo puedo entender aquí, hermanos, es lo terrible de la inmundicia. Dios quiere que nosotros tengamos conciencia, hermanos, cuán terrible es la inmundicia. Dios, a través de este libro de Levíticos y específicamente sobre el capítulo 15, nos está haciendo un llamado a la santidad, hermanos. Estas enseñanzas o reflexiones, hermanos, son un llamado a la santidad. Que tengamos conciencia de lo peligroso y lo grave, lo trágico, lo terrible de la inmundicia. Aquí yo puedo ver, hermanos, que la inmundicia contamina todo lo que usamos para movernos de un lado a otro. ¿Y por qué digo esto? Y voy a hablar en el sentido espiritual, pero voy a tomar como ejemplo las cosas. Aquí se habla de la montura. Algunas traducciones dicen silla de montar, y se refiere a la montura del caballo. Y esa montura, hermanos, del caballo sobre la que se cabalga, hermanos, es figura de aquello que nos mueve, de aquello que usamos para movernos, las cosas que usamos, hermanos, como un medio. En la antigüedad era terrible el efecto de la inmundicia, pues contaminaba todo, aún las casas, cosas, objetos personales. Y esta acción contagiosa de la inmundicia, hermanos, contaminando aún las cosas como la montura para cabalgar, hermanos, es una referencia espiritual de la naturaleza maligna en la vida humana, la cual tiene una inclinación natural a corromper todo lo que entra en contacto con ella. Qué terrible es la naturaleza humana, hermanos. En el sentido natural, propio, humano, mundano, pecaminoso, es terrible la naturaleza maligna que hay dentro del ser humano. En la vida práctica, escuche esto, hay personas y también creyentes, hermanos, que no han muerto a esa naturaleza humana pecaminosa. Y estoy hablando de los creyentes carnales. Hay personas con hábitos tan inmundos, pero tan malignos, que usan y literalmente todo lo que ocupan lo echan a perder. Literalmente. Personas que pareciera que tuvieran el espíritu de Terminator, todo lo que agarran lo destruyen. Les prestan algo y lo regresan descompuesto, roto, quebrado, dañado, deteriorado. Y así lo entregan. Son capaces de entregarlo así y afectar a aquel que hizo un sacrificio para despojarse de aquello, para prestárselo a aquel que tenía necesidad, hermanos, de usar aquello que no tenía. Y hay personas que tienen ese hábito inmundo, hermanos, que rompen todo, dañan todo, echan a perder todo. Y no tienen, hermanos, conciencia de decir, bueno, me lo prestaron, se dañó en mi poder, pues voy a pagar, voy a reparar, me voy a hacer cargo del gasto, del daño. Y estoy hablando de una realidad, hermanos.
Que uno dice, no, ya no le vuelvo a prestar tal cosa a fulano de tal. Le presté y mire cómo me lo regresó. Oye, si te prestaron algo, preocúpate por lo menos de regresarlo limpio, de regresarlo en buen estado. No te hagas el sinvergüenza, ya total, ni cuenta se va a dar que lo descompuse. No, ese es un hábito inmundo, hermanos. Mire, el que era inmundo, todo lo que tocaba lo contaminaba, lo destruía, lo alteraba. Mire, hasta una simple montura de un caballo, por tener inmundicia, la contaminaba. Y ahí se mira el efecto de la inmundicia en la vida natural del ser humano, corrompiendo todo medio que usa para expresarse. Versículo 10. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. ¿De qué está hablando aquí? Aquí hay una frase muy clave para entender espiritualmente. Cualquier cosa que haya estado debajo de él, o sea, de la persona inmunda. Amén. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que el ser humano en su vida natural le transmite inmundicia a todo aquello que está bajo su entorno personal. Todo aquello que depende de él. La expresión debajo de él hace referencia a todo aquello que está bajo su dependencia. El que estaba inmundo, hermanos, todo lo que estaba abajo, alrededor, debajo de él, lo contaminaba. Ahora eso llévelo a la vida moral, eso llévelo a la vida espiritual, eso llévelo a la vida familiar, eso llévelo al matrimonio. Por ejemplo, si es un varón, voy a ver el ejemplo de un hombre, un varón. Si ese varón como esposo o como padre lleva una vida llena de inmundicia, hermanos, por andar en inmundicia, llenará de inmundicia su casa, su hogar, su familia, su esposa, sus hijos y todos los que estén debajo de él. Entiéndase, todos los que dependan de él. Qué terrible la inmundicia. Ahora la mujer, para que no se enojen los varones, en un hogar, la esposa como madre, si anda desordenada, viviendo en inmundicia, hábitos inmundos en el trabajo, con los compañeros, con los amigos, llenándose de inmundicia, hermanos, le va a sembrar inmundicia a su casa, hogar, familia, al esposo y hasta los hijos y todo lo que esté debajo de su entorno. Es lo que Dios nos está diciendo. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo. Qué terrible es la inmundicia, hermanos. Dios nos está mostrando la gravedad de la inmundicia por medio de figuras, de acciones, de cosas, que así como una enfermedad contagiosa contamina todo, también espiritualmente. Imagínense aquel que anda con catarro, con gripa, que trae alguna infección, hermanos, si estornuda, si se limpia los mocos y abre y agarra la entrada de la puerta, hermanos, con moco, está transmitiendo inmundicia ahí, enfermedad, el virus, la bacteria. En lo natural así es. En lo espiritual es lo mismo con la inmundicia. Vamos a pasar al versículo 11. Todo aquel a quien tocare, todo aquel a quien tocare, el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Aquí seguimos viendo cómo la inmundicia se va propagando. Ahora aquí hay algo diferente.
Porque aquí la inmundicia se propaga por entrar en relación. Y en este caso en particular, versículo 11, habla de una relación física. Por entrar en contacto físico, personal. Así que lo que yo puedo mirar aquí espiritualmente, hermanos, es que es muy peligroso, jóvenes. Es muy peligroso relacionarse físicamente con una persona de hábitos inmundos. Porque si entramos en relación con una persona con hábitos inmundos, y si literalmente entran en contacto físico con aquel que está en inmundicia, con aquella señorita que está en inmundicia, al entrar en contacto físico, al entrar en relación, habrá contaminación de espíritus inmundos. El que está limpio, al entrar en contacto con el inmundo, se contaminará de espíritus inmundos. Eso es lo peligroso de aquellos que estamos santificados en Cristo. Eso es lo peligroso de un joven cristiano, de una señorita cristiana, al andarse relacionando físicamente con un joven del mundo, con una señorita del mundo, llenos de inmundicia. Porque así se propaga también la inmundicia. Ya para terminar, en estos textos, del 8 al 11 que les expliqué, miramos lo peligroso de la inmundicia, hermanos. Lo que hace, lo que produce y algunas formas de cómo se propaga. Dios, en su sabiduría, está enseñando y advirtiendo a su pueblo para que evite contagiarse de inmundicia y para que aprendamos a vivir siempre en santidad.